Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, y tras pensarlo detenidamente, he decidido crear una nueva sección en el canal, en la cual os voy a traer una serie de vídeos en los que os voy a enseñar cómo hacer distintos accesorios para el aviario. Todo ello reciclando materiales que solemos tener por casa o que normalmente encontramos con facilidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer este portaanillas casero, similar al que suelen vender en las pajarerías o tiendas de animales, y que nos permitirá tener organizadas todas las anillas de nuestro aviario. ¡Empezamos! Los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de este portaanillas van a ser una caja o carátula de cinta VHS o alguna caja similar, radios de bicicleta con sus tapones en la parte superior, que nos servirán para que las anillas no se salgan, anillas que nos ayudarán a fijar el radio en la parte inferior de la carátula, pegamento o silicona caliente y un enganche por si queremos colgarlo en la pared. Y en cuanto a las herramientas, vamos a necesitar un taladro y una sierra para hacer los orificios en la parte inferior y superior de la carátula, un metro y un rotulador permanente. En primer lugar, vamos a abrir la carátula y con la ayuda del metro vamos a medir tanto la parte inferior como la parte superior. Y teniendo en cuenta la medida de la carátula, vamos a ir marcando con el rotulador el lugar donde posteriormente colocaremos los radios. Es importante que a la hora de medir tengáis cuidado, para que todos los radios queden a la misma distancia. En mi caso, la carátula mide 11,5 centímetros, por lo que he decidido colocar 8 radios de bicicleta a una distancia aproximada de 1 centímetro. En función del tamaño de vuestra carátula o del número de radios que queráis poner, los colocaréis a una distancia u otra. Por ejemplo, este portaanillas lo voy a utilizar para anillas de canario y exóticos que tienen un calibre entre 2,5 y 3 milímetros, por lo que he situado cada radio a 1 centímetro de distancia. Sin embargo, si lo vais a utilizar para anillas de mayor tamaño, como por ejemplo anillas de periquitos, ninfas o agapornis, tendréis que dejar más espacio entre un radio y otro, para evitar que las anillas queden aglomeradas y os sea más difícil sacarlas. A continuación, con la ayuda del taladro y una broca que sea aproximadamente del mismo grosor que el radio, vamos a ir taladrando las marcas de la parte inferior, ya que las marcas de la parte de arriba las realizaremos posteriormente con la ayuda de una sierra o de un alambre caliente. Una vez que hemos perforado todas las marcas de la parte inferior, con la ayuda de una sierra o de un alambre caliente vamos a ir realizando una serie de rayas inclinadas en cada una de las marcas que hemos realizado anteriormente en la parte superior de la carátula. Cuando ya hayamos realizado todas las marcas de la parte superior, nos debe quedar una cosa así. Como veis, están realizadas con cierta inclinación, lo que nos permitirá enganchar cada uno de los radios evitando que se muevan hacia un lado u otro y que nuestras anillas se desparramen. Cuando ya hayamos realizado las marcas de la parte de arriba y los orificios de la parte de abajo, vamos a ir introduciendo cada uno de los radios por los agujeros que hemos hecho en la parte inferior de la carátula. Posteriormente cogeremos una anilla, la introduciremos por el radio y con pegamento o silicona caliente vamos a ir fijando una anilla a cada radio. Es importante que la fijemos bien, ya que esta anilla evitará que el radio se deslice hacia abajo. Y haremos este mismo paso con todos los radios. Y bien, cuando ya hayamos pegado todas las anillas, nos quedará así. Pues bien, cuando ya tenemos todo colocado,
Solo nos queda ponerle los tapones a nuestro radio y comprobar que podemos poner el radio en posición vertical y que al colocarlo engancha perfectamente en las marcas que hemos hecho en la parte superior. Y por último, solo nos quedará ponerle este enganche en la parte posterior para poder colgarlo en la pared, aunque si no lo queréis colgar, también podéis guardarlo en algún cajón. Para fijar el enganche, solo tenemos que añadir un poco de pegamento o silicona caliente, colocarlo en el centro y apretar muy bien para que quede bien pegado. Y listo, ya solo nos quedará añadir unas pequeñas pegatinas en la parte delantera para poder escribir qué tipo de anilla colocaremos en cada radio. En mi caso, los dos primeros radios están destinados a anillas para canarios, los dos siguientes para anillas de exóticos y en el resto de radios irán las típicas anillas de colores que se utilizan para diferenciar nidadas y machos de hembras. Y ya tendríamos listo nuestro portaanillas casero con materiales reciclados y muy similar a los que suelen vender. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo y que les haya gustado este sencillo y casero portaanillas para nuestro aviario. No olvidéis compartirlo por vuestras redes sociales para que otros compañeros de afición puedan tener las anillas organizadas con este sencillo y útil portaanillas. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y si queréis que realice más vídeos como este. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.